La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Reflexiones amazónicas con David Landa. Es momento de darle la bienvenida, como cada sábado, al ecologista David Landa. Él es representante del colectivo Moyobamba 500 y siempre es un gusto conversar. Qué gusto saludarte, David. Gracias por atender esta comunicación semanal, ¿no?, en estas reflexiones amazónicas. Muy amable. Bueno, mucho gusto, muy buenos días, José, Carlitos. Realmente acá en la Amazonía nosotros agradecidos porque RCR nos está dando una cobertura para poder reflexionar juntos sobre lo que ocurre o lo que se puede hacer en la Amazonía. Un gran abrazo. Bien, el tema que nos has planteado para hoy es la reforestación como mecanismo para el agricultor en zonas rurales, ¿no? Comencemos un poco con esta reflexión, mi estimado David. Sí, realmente la primera impresión que tiene uno cuando visita a las zonas estas a las que se ha aperturado mediante carreteras, como ya puede ser Ucayali o puede ser San Martín, entonces uno va a encontrar un posicionamiento desordenado en primer término del territorio. Como consecuencia, obviamente, una deforestación, diríamos, irrestricta, un desorden total en el posicionamiento del territorio. Y claro, los inmigrantes no son necesariamente los mejores exponentes sociales de los departamentos de origen, ¿no? Sino que los inmigrantes son personas que vienen justamente a buscar un mejor destino en estas zonas. Y ahí es donde nosotros reflexionamos profundamente y tratamos de darle solución no solamente a los problemas de reforestación, sino al tema del empobrecimiento de los inmigrantes, porque hay un mito tremendo cuando uno, por ejemplo, alguien que tiene una visión, su cosmovisión es costeña o andina, y sobrevuela la Amazonía y ve el verdor por todo lado, el primer mito que aparece es que la Amazonía es rica, que tiene suelos muy ricos, y eso no es verdad. Los suelos de la Amazonía son preponderantemente suelos ácidos, casi en la mayor parte del territorio inútiles para la agricultura. Una agricultura sustentable, sostenible, que haga posible de que la gente genere, digamos, su bienestar. Y lo que hacen es gastar sus energías, es gastar su vida misma, agotar su vida, y al final quedar en situaciones mucho más pobres. Yo he compartido, por ejemplo, unas imágenes ahí de la deforestación, las que están mostrando ya corresponden a sistemas de reforestación propiamente, donde uno puede ver la pobreza tremenda en la que se encuentra la población de la Amazonía, de gran sector. Obviamente hay algunos que han logrado bienestar con grandes extensiones deforestadas, dedicadas a la palma aceitera, dedicadas al arroz, dedicadas al cultivo de maíz, pero en cultivos a escala. Los demás, los pequeños parceleros, ¿no?, los que tienen propiedades de 4 o 5 hectáreas, simplemente están tratando de sobrevivir con actividades de frutales como café, como cacao, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes ahí a una población que llega a los 50 años y ya hasta ahí más o menos es su esperanza de vida útil, y luego ya van a vegetar a merced de la caridad de su familia, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que ocurren y estas son las situaciones que nosotros tratamos de paliar ya con reflexiones productivas más profundas, ¿no? Ahora, David, ¿es posible ir generando, impulsando un trabajo de reforestación y que esto genere rentabilidad social? Porque en otros países se habla mucho de reforestación y rentabilidad. ¿Esto es posible hacerlo en el país? Pero claro, en realidad las experiencias que tenemos en otros países, incluso en Chile, ¿verdad? Por ejemplo, los chilenos que no tienen
disposición en su territorio tan rica para actividades forestales como la nuestra, han desarrollado, a raíz de la vulnerabilidad en la que se expusieron las microcuencas por la tala indiscriminada de bosques nativos en la franja del territorio chileno, que solamente es una franja que tiene parte del Ande y la parte costeña. Cuando se deforestó esas pequeñas cuencas, en realidad empezaron a venir lo que nosotros llamamos acá los huaicos, las avalanchas. Se plantearon ahí la solución, muchos dijeron reforestemos nuevamente. Sí, ¿con qué? Con especies nativas, dijeron otros, porque ya están adaptadas. Luego, por ahí dijeron, eso no va a tener sostenibilidad porque no tienen valor económico. Y alguien se iluminó, plantearon los estrategas allá, de que tendría que ser con forestales de alto valor maderable y que tengan un gran mercado y que también sean amigables, digamos, en la altitud en la que y la latitud en la que se iba a plantear. Fueron a Nueva Zelanda, encontraron que tenían ahí los pinos, radiata, pátula, y ellos empezaron a reforestar de una manera productiva, mitigaron el riesgo, solucionaron los problemas de las avalanchas, de los huaicos, y al mismo tiempo generaron un inmenso valor económico para la República Chilena. Obviamente su PBI se enriquece con las exportaciones de elementos maderables. Nosotros tenemos inundado el Perú de productos maderables chilenos. Y eso nos abre una paradoja. ¿Cómo es que nosotros, teniendo tanto territorio, no podemos hacerlo? Claro, que obedece a enfoques de gobierno centralistas, y que eso ya motivaría otra reflexión que no es del momento. Pero resulta que en la Amazonía, a raíz de la inmigración, nosotros descubrimos que se puede trabajar especies forestales de rápida maduración combinadas con las actividades frutales, como de café, como de cacao, o per se mismo las maderables, digamos, de alto valor. Y así, y no necesariamente con cedro y caoba, porque si tú siembras un cedro y tienes 30 años, lo vas a cosechar a los 65, y luchando contra insectos que van a comerse las yemas, y eso va a retardar y va a malograr los segmentos tablares de la madera. Entonces empezamos a explorar otro tipo de maderables y encontramos que en nativos teníamos el tornillo como una gran oportunidad y que podíamos combinarlos con la producción de cacao o café. Claro, que te iba a mermar un poco, en un mínimo porcentaje, la productividad de tu café, pero al final y al cabo, porque el tornillo madura a los 20 años, la persona, el agricultor en la zona rural que plantó 600 árboles o 200 árboles por hectárea de café combinado con su tornillo, 200 árboles de tornillo combinado con su café, podía tener al cabo de 20 años valor presente $200,000 en su jubilación, solo hablando de una hectárea. Entonces, eso nos llevó a plantear ya desde hace 20 años un mecanismo de reforestación amigable que lo llamamos jubilación con reforestación. Todos los campesinos podían dedicar, que tienen 4 o 5 hectáreas, 1 o 2 hectáreas a sembrar maderable. Eso luego evolucionó a plantear otras especies maderables exógenas, como la melina, que viene de la India. Yo he pasado ahí unas fotos que están con unas personas a medio de árboles, quisiera que las pasen, que son plantaciones de melina que ya las tenemos en la zona de Yurimaguas. Y para que tengas una idea, la melina va a madurarse para ya explotarlo a forma de madera a los 8 años. A los 8 años, o a partir de los 6 años, en cada planta puedes tener unas 400 pies tablares, y poniéndole a un precio así, muy plano, muy bajo, de 4 soles por pie tablar, al cabo de 6 años puedes tener tú 1.600 soles por árbol. Y puedes plantar tranquilamente 200, 300, 400 árboles por hectárea, ¿no? Entonces no hay ningún problema, además que no es aleopática, o sea, no va a rechazar a los otros cultivos que están, digamos, contiguos a él. Estos son, digamos, mecanismos
de seguridad social, jubilar para las poblaciones empobrecidas de las zonas rurales, y que tiene el efecto adicional de generar bosques y producir sumideros de carbono, o sea, encajan perfectamente en los mecanismos de mitigación del cambio climático, ¿no? Ahora, David, buenos días. Mira, Buenos días, Carlitos. Mirando esa proyección y obviamente una opción en concreto de desarrollo y de aprovechamiento del bosque sin depredarlo, ¿no? O en todo caso, recuperar lo que está siendo depredado en este momento. Y hablando de estos temas de depredación de los bosques y los suelos en un equilibrio ecológico que hay en la Amazonía, como tú mismo mencionas, bastante frágil. Hay una denuncia que el periodista Pedro Yaranga, que es conocido, pues, es un especialista en estos tipos de manejos, él está permanentemente auscultando la zona del Brain, pero en esta oportunidad ha hecho un llamado de alerta, porque según ha informado, están invadiendo la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul en San Martín, ¿no? Y para talar árboles. Él señala aquí en tu Twitter, así de manera taxativa, que 500, con más de 500 años de vida, en 15 hectáreas, dice, de territorio virgen. O sea, él hace una denuncia puntual allí, ¿no? Pero por informaciones ya anteriores sabemos que esto es mucho más, ¿no? En todo este tiempo. Y luego también hay una amenaza sistemática a los que salen a defender estos territorios para que estas áreas intangibles permanezcan como tal, porque no solamente es un tema de protección del bosque, sino también de seguridad hídrica para muchos pueblos en el departamento de San Martín. Algo así lo que viene sucediendo también si extendemos esta denuncia hacia las zonas del Alto Mayo. ¿Cómo se está manejando este tema, David? ¿Y cuál es la apreciación que tienen ustedes dentro de esta visión del colectivo Moyobamba 500 que están desarrollando actualmente? Bueno, en realidad son situaciones graves que no solamente se dan en aquella zona, sino se están dando a lo largo de toda la Amazonía, ¿no? Sabemos que el tráfico de maderas es un tráfico muy fuerte, ahí hay mafias muy enquistadas que involucran también a niveles de gobierno, pero todo esto se exacerba, se amplifica, porque en realidad los gobiernos regionales de los departamentos amazónicos no tienen las plenas competencias del manejo de su territorio. Ese es un primer problema, es un primer elemento que se tendría que, digamos, conquistar o avanzar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la emancipación del Perú, hablamos de los 200 años que para nosotros, algunos de nosotros no debe provocar jolgorio, sino reflexión, justamente con mayor énfasis en la Amazonía. Acá reflexionamos que en realidad la emancipación tal como cual, que quiere decir la potestad de gobernar tu territorio, no ha llegado a nosotros todavía. Nosotros vivimos bajo los dictados de las competencias ministeriales en los distintos sectores. Y en este caso, en el sector ambiente, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, que tiene que ver con las concesiones forestales, etcétera, etcétera, esas son competencias que las tiene todavía el gobierno nacional y no sé por qué razón no se descargan, no se transfieren a los gobiernos regionales para que tengan la potestad. Y entonces ahí se generan estas incongruencias y generan estos vacíos que propician que malas autoridades locales o regionales entren pues a formar parte de estos círculos mafiosos del tráfico de madera y que buscan la piedrita o se pongan a silbar mirando al cielo cuando todos se acapan las tortugas por todo lado, ¿no? Entonces así es. ¿Qué duda cabe que hay una competencia de controlar los puestos de vigilancia forestal, etcétera? Porque porque tenga un gran amor a controlar los recursos de la región y paliarle los tráficos, sino porque ahí se hacen los grandes negocios, ¿no? Entonces, ese es un tema que básicamente hay que solucionar. Y claro, los activistas ambientales no conocen a veces de estas, digamos, disquisiciones políticas de gobierno y de estructura de Estado, y entran y defienden y a veces señalan que hay, digamos, no hay acción de las autoridades regionales al respecto.
no es que no haya, sino que no tienen las competencias, y muchas autoridades no son audaces para ir más allá de sus competencias otorgadas, ¿no? Y poder de repente generar dispositivos regionales que arranquen para sí esas competencias, ¿no? Y puedan ellos ejercer, aun cuando tengan una denuncia de repente por el órgano central, ministerio me refiero, que está asumiendo indebidamente competencias que jurídicamente no le pertenecen, pero territorialmente le corresponden. Creo que me dejo entender. Entonces ahí se producirían los conflictos de competencias que en buena hora que se produzcan, porque generaría la discusión incluso parlamentaria para que estas de una vez sean transferidas a los gobiernos regionales. Y ahí los activistas se afectan, ¿no? Así es, dime, Carlos. Ahora, David, pero estos enfoques que ustedes hacen, por ejemplo, y que bien que se estén discutiendo ahora, se están abriendo estos espacios para poder llegar hacia la opinión pública con estas preocupaciones, pero estas preocupaciones están siendo recogidas, por ejemplo, en las agendas de los líderes políticos o de los dirigentes políticos, en este caso, que en este momento están en un rush final, en una recta final, diríamos, de la promoción de sus propuestas hacia la ciudadanía en el contexto de estas elecciones regionales y municipales? Solamente se recogen a nivel de discurso, ¿no? Y de modo muy genérico. No se está enfocando de una manera precisa y digamos con precisión técnica el tema, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Nosotros en el colectivo M500 estamos abriendo los espacios de reflexión e incluso estamos tratando de motivar referente a las posibilidades que puede tener incluso un gobernante regional. Por ejemplo, de generar eso que te acabo de mencionar, que les acabo de mencionar, estas normas que necesitamos acá, porque según, de acuerdo a la ley, el gobernador regional tiene capacidad de generar iniciativas legislativas, lo cual quiere decir que a través del gobernador regional, el Consejo Regional en pleno tiene la capacidad de generar iniciativas legislativas. Lo que pasa es que nadie está entendiendo y nadie está asumiendo esa importantísima oportunidad y rol que pueden tener los consejos regionales de generar dispositivos que pueden ir a discutirse en el Congreso de la República a través del gobierno regional. Para decirlo de otro modo, San Martín tiene 4 congresistas. Ellos están allá permanentemente en la Asamblea Nacional, en el Congreso, pero tiene uno adicional que es el gobernador, porque tiene capacidad de generar iniciativa legislativa. Obviamente no tiene las capacidades, las atribuciones de fiscalización, pero legislativa sí. Y a través del gobernador regional tienes 15 consejeros regionales aquí en San Martín, que para efectos jurídicos prácticos son 15 congresistas adicionales más. Entonces, no entienden ese rol. Y ahí podríamos nosotros ser potentes generando toda esa juridicidad que necesitamos para manejar la Amazonía. Entonces, vuelvo a recalcar, los gobernantes regionales solamente tienen el tema ambiental a manera de un discurso genérico, y creo que en casi todos los temas, ¿no? Ahí nosotros nos presentamos como un colectivo propositivo, porque el colectivo que hasta ahora se sigue llamando M500, pues ya tenemos el reclamo de que deje de llamarse M500 y se convierte en un colectivo amazónico, y estamos en esa discusión. Tiene diversas áreas de coordinación con especialidades en diversos campos, ¿no? Y que pueden tranquilamente ayudar a los gobiernos a generar todas estas propuestas que necesitamos para el mejor gobierno del territorio, ¿no? Yo sumaría una cosa ahí, David, en el sentido, por ejemplo, si bien es cierto, los gobiernos regionales tienen esta facultad legislativa, de iniciativa legislativa, pero también están los alcaldes. Y a los alcaldes le vemos permanentemente concurriendo, por ejemplo, a reuniones con el presidente de la República, y en realidad, y muchos de ellos, como por ejemplo hace unos meses atrás, conversábamos aquí en la cabina de RCR con algunos alcaldes, y nos decían que estaban un poco cansados, ¿no?, de ser una vía de utilización política para que cada que hay una crisis, por ejemplo, en el seno de los gobiernos de turno, puedan recurrir a las autoridades locales, ofrecerles financiar algunos proyectos, y con eso un poco bajar los decibeles del ruido político que lo llaman, y contentar un poco a la opinión pública
del país, diciendo y dando la esperanza de que ya vienen los proyectos de desarrollo y las obras públicas. Entonces, ahí hay un espacio. Los alcaldes tienen voz, pueden llegar al Ejecutivo y pueden plantear ante la opinión pública estos temas y coadyuvar con el gobierno regional para impulsar y a través de sus representantes en el Congreso determinadas medidas para que estos temas se puedan implementar, ¿no? Y proteger de esta manera las áreas intangibles y sobre todo las áreas de seguridad hídrica y seguridad alimentaria que tanto se está discutiendo en este momento. Respecto al otro tema de la discusión, cómo debía llamarse el colectivo, permítame, David, que en realidad sí, pues hay ahí un tema que paulatinamente se ha ido ampliando la discusión, y bien por ello, y bien también por la significancia que tiene este nombre, ¿no? Boyamontes tiene 482 años de fundación, muy parecido, muy similar al de Huánuco, muy similar a Huamanga. Son ciudades también que están en el mismo rango de fundación en cuanto al tiempo transcurrido. Sin embargo, en realidad hay una esencia y un enfoque allí, ¿no? De donde se irradió todo este tema, por ejemplo, del desarrollo amazónico, ¿no? Y por qué se le da mucho peso y mucha importancia a este nombre, pero eso son cosas que tienen que discutirse. Pero y hablando de eso, nosotros vemos que el empeño que están desarrollando ustedes, y este empeño quizás que grafica mucho la decisión de ir adelante con algunos proyectos de mayor alcance. Vemos que que hay está programado una caminata hacia la provincia de Rodríguez de Mendoza. Esta constante, diríamos, esfuerzo de unidad, de unión macrorregional, en este caso, para poder impulsar proyectos de desarrollo, vías de acceso que van a redundar, evidentemente, pueden redundar directamente en el bienestar y mejores condiciones de toda una región, ¿no? De una macrorregión allí. ¿Cómo se está procesando este tema, David? Mira, lo que tú manifiestas en tu comentario en realidad es muy puntual, muy preciso. Definitivamente cuando las autoridades pues son a veces usadas, manejadas, es un tema que todos nos damos cuenta. Yo no sé por qué los políticos no se percatan de que la población se da cuenta pues de la manipulación, pero ese es un tema aparte. El detalle está en que en el colectivo M500, fíjate, el colectivo M500 no tiene una personalidad jurídica, o sea, no tenemos inscripción en los registros públicos ni cosa por el estilo. Pero es un colectivo de la sociedad civil organizada, que se organiza y dice, oye, en vez de ir a tomar carreteras y cosas por el estilo, bloquear y etcétera, y a veces solicitar cosas irrealizables al gobierno o tener una manipulación política atrás, no con una finalidad política, no, acá la comunidad se organiza y empieza a proponer. Pero no propone cosas descabelladas, sino que para eso tiene todos los técnicos, y vuelvo a repetir que acá nosotros vivimos bajo la dictadura del conocimiento. Entonces, zapatero a tus zapatos. Tenemos una idea, la sometemos al debate, se enriquece si es que es viable esa idea, se convierte en una idea de proyecto, un resumen ejecutivo, y luego ya la hacemos atractivo para la autoridad misma. Imagínate cómo hemos logrado entrar y formar, diríamos en la práctica tácita, parte de la Gerencia de Desarrollo Económico o de la Oficina de Promoción de Inversión Sostenible del gobierno, y nos tome en cuenta, inclusive ahora para el tema ya de turismo en sí mismo, y haga suyo los proyectos que se generaron acá, ¿no? No necesito mencionarlos, son varios que ahorita son la plataforma principal de propuestas de inversión privada para el gobierno regional de San Martín, expresado en los foros de la Expo Amazónica. Ayer acabamos de tener un encuentro de inversión privada internacional acá en Tarapoto, que es la continuación del encuentro mismo que se realizó en Lima, y hemos tenido empresarios de distintos países. El encuentro se ha transmitido a más de 130 países simultáneamente, te puedes imaginar, pero y las propuestas importantes ahí han sido del colectivo M500. Eso es gobernanza. Entonces, yo creo que definitivamente estamos avanzando en una plataforma de integración propositiva con los niveles de gobierno, y esperamos seguir creciendo realmente, porque lo que tú expresas es cierto. Hay una aspiración embalsada en muchas ciudades como la nuestra, antiguas,
y que vemos que su identidad se diluye en el tiempo. Identidad no solamente que lo destacamos en la parte arquitectónica o cultural, etcétera, sino identidad en cuanto al vigor y a la bizarría de sus gentes, porque el Estado se ha convertido en un monolito, a veces de puertas de hierro, y que no han permitido que ingresen las iniciativas de la sociedad civil, porque además estas iniciativas no tenían sustento técnico ni emanaban de una reflexión profunda técnica. Entonces hoy el colectivo creo que está marcando una pauta que va creciendo cada vez más, y ahora estamos justo en unas actividades, ¿no? Mira, nosotros no tenemos el monumento del Estado ni nada, pero ya estamos trabajando en la integración macrorregional que tú mencionaste. Vamos a salir a una caminata de Amazonas a San Martín por un sendero que nunca se ha caminado y por donde se tiene que completar la carretera en el siguiente periodo, si no lo completamos en este de integración Amazonas-San Martín, ¿no? Muy bien, mi estimado David Landa, como siempre muy agradecido por estas reflexiones, ¿no? Reflexiones amazónicas que cada semana compartes con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar como siempre con ese lindo paisaje que siempre, día, semana a semana, nos traes una nueva escenografía natural. Ha sido un gusto, gracias. Muchas gracias, mi estimado José y Carlitos, un gran abrazo a ambos. Muchas gracias por esta oportunidad. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.